Hoy vamos a hablar de formación para el emprendimiento social y para las empresas con fines sociales. Bienvenidos a Empresa y Social, el podcast en donde hablamos con empresas que ayudan a personas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde nos escuches, el país que nos escuches o el lugar del mundo que nos escuches. Y muchas gracias por estar ahí, por estar del otro lado y hacer posible este podcast. Hoy tengo un invitado con el cual me une una cierta amistad, una gran admiración por la tarea que hace y al cual le hemos pedido que participe en este podcast para que nos cuente un poco de su experiencia personal, de su experiencia profesional y sobre todo que nos dé la perspectiva que tiene alguien por el cual han pasado diferentes proyectos, algunos viables, otros no viables, pero siempre vinculados al sector social, pero con un matiz, que es el que nos interesa con el hablar hoy, con un matiz de no olvidarnos de que toda empresa o todo emprendimiento, como mínimo, tiene que ser económicamente sostenible, porque si no, no perdura en el tiempo. Buenos días, Moisés, y muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Muy buenos días. ¿Qué tal? Yo soy Moisés Delgado y bueno, soy economista de profesión, especializado en el control de gestión estratégica y profesor de economía por vocación porque me encanta la docencia también. Y bueno, y ahora mismo soy responsable del área de innovación y emprendimiento en una ONG. Está trabajando en una de las mejores asociaciones en este sentido que hay en Andalucía, con base en Málaga, que creo que se llama, bueno, que se llama Arrabal, que creo que Asociación debería ser Arrabal, muy AIDE. conocida a nivel nacional. Son muy humildes, no lo difunden para llegar a tanto aspecto, pero creo que cualquier persona de España vinculado a la acción social y vinculado al emprendimiento social tiene que conocer lo que esta gente viene haciendo desde hace más de 20 años en Málaga. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otra faceta, de tu faceta formadora y de tu faceta de asesor vinculado a lo social y a lo económico. ¿Tú crees que los emprendedores sociales están lo suficientemente reconocidos como emprendedores en este momento? Reconocidos como tal, difícilmente por varias cosas. Lo primero quizá desde el punto de vista de ellos mismos, no conseguimos encontrar modelos de negocio que combinen adecuadamente un equilibrio entre lo económico y entre lo social y lo ambiental. Y es ahí donde la parte de innovación social cobra especial importancia, en quebrarte la cabeza, en investigar y en desarrollar modelos económicos, modelos de negocios sociales económicos que puedan ser viables. Desde el punto de vista de qué se podría necesitar para que puedan ser viables, yo creo que por supuesto la formación es importante, pues una formación muy especializada, muy práctica y muy de la mano. Hablaría de metodologías para esa formación como Agile o como otras metodologías que nos ayudarían realmente a desarrollar proyectos que realmente sean sociales y que al mismo tiempo sean viables económicamente. Y ahí es donde estamos, por ejemplo, en el área donde yo trabajo, estamos tratando de darle la vuelta a esa formación que tradicionalmente se ha venido haciendo para ser mucho más práctico y, por supuesto, apoyar mejor lo que es el emprendimiento social. Entonces, el reconocimiento por ahí no está del todo, pero por la parte del consumo, del consumidor final, no le llegan muchos de los productos o servicios de estos modelos de negocio, sea porque no sale, sea porque no tienen el impulso, la notoriedad que tienen otros grandes proyectos o no tienen la envergadura, y que seguramente si hubiera por detrás un mayor apoyo, una mayor difusión y una mayor concienciación sí que llegaría y podríamos ampliar, porque al final el consumo es muy importante para que realmente esto pueda salir adelante. Y en algunos sectores se está dando difusión y creo que es necesario que todos seamos conscientes
de los que son los ODS y la Agenda 2030. ¿Tú crees que los ODS pueden ser una fuente de inspiración a la hora de buscar alternativas tanto a empresas como a emprendedores de dónde generar emprendimiento social sostenible? Inevitablemente los ODS tienen que estar hoy día asociados a cualquier proyecto y social va de la mano. Cualquier ODS que tú mires, que tú analices, tiene una implicación directa con el emprendimiento social. Si bien como fuente de inspiración, claro que sí, por supuesto. Pero insisto en la investigación. Realmente, si vamos al ODS 13, Acción por el Clima, por ejemplo, o cualquier otro tipo de ODS, nos debe servir para pensar qué modelo de negocio puedo yo tratar ahí que pueda ser viable en este sentido. Entonces, ¿me inspira? Sí. ¿Lo tengo que asociar a mi proyecto social? Sí. ¿Me es suficiente? No. Es como hablábamos en matemáticas, es condición necesaria pero no suficiente. Por tanto, sí que va inevitablemente unido, pero hay que profundizar más en ello. España, y sobre todo después de la pandemia y con el dinero europeo que está empezando a llegar, ha comenzado a promover el emprendimiento social y a la empresa social. Pero vamos muy por detrás de países referentes tanto en el norte de América como en el norte de Europa. ¿En qué país nos deberíamos fijar de cómo trabaja el emprendimiento social, de cómo fomenta la empresa social? Claramente se manifiesta que cuando hay un apoyo institucional, cuando la institución, la administración pública apoya el emprendimiento social o el emprendimiento en general, se genera un mayor valor y se generan mayores oportunidades. Es cierto que ahí también podríamos hablar en una segunda fase de la consolidación de estos proyectos, pero bueno, no centrándome en esa parte, ¿qué modelos pueden ser? Obviamente, cuando hablamos de emprendimiento social, siempre hablamos de países en el norte de Europa, quizás. Si bien es cierto que el emprendimiento social yo no lo veo, y me voy a permitir hacer un inciso, no lo veo exclusivamente como las personas que configuran un proyecto que tiene que ver con una parte social, ambiental y demás, ¿no? También hablo de emprendimiento social a aquellas personas que están en una situación difícil, una situación vulnerable, como se viene conociendo, arrancan y tiran para adelante con cualquier modelo de negocio y lo hacen rentable. ¿Por qué? Porque vienen de situaciones muy difíciles económicamente, familiares y demás, y con su esfuerzo, con su tesón, con su perseverancia y por supuesto gracias al apoyo de algunas entidades, por ejemplo, de la cual yo trabajo o cualquier otro tipo de entidades, pues gracias a ellos salen adelante. ¿Por qué? Porque acceden a ciertos recursos que son necesarios como los vehículos financieros sociales, como pueden ser a recursos formativos que son precisos y prácticos y que le ayudan. Y en este sentido, sí que es cierto que los países, digamos, que están en el norte de Europa son un ejemplo de ello. Pero no rechazo ni mucho menos los modelos que tenemos aquí en España. Especialmente me gustan los de Cataluña y el País Vasco. Son modelos de emprendimiento social mucho, o sea, se entiende mejor ese emprendimiento social. De hecho, tú te fijas en un mapa de emprendimiento a nivel nacional y es que la inmensa mayoría de proyectos sociales y ambientales se están dando en estas dos regiones. ¿Por qué? Por una mayor concienciación, por una mayor aceptación de que hay otros modelos de negocio que no necesariamente persiguen el afán de lucro como fin último. Posiblemente, y al mismo tiempo, pues todo ello va acompañado de una mejor imagen, una mejor difusión de todo este tipo de proyectos y se crean incluso redes, alianzas, que es lo de S17, que ahí sí que hay que fijarse especialmente para hacer crecer este tipo de proyectos. Y hay un apoyo institucional también muy importante. En Ah, otras zonas no se perdona, da tanto. ha hecho mención a dos zonas que en muchos casos son ejemplos, con el emprendimiento son referentes. ¿Se te vienen a la mente ejemplos concretos para que las personas que nos escuchen lo tengan un poco más claro? A nivel de emprendimiento social, bueno, comentábamos antes entre bambalinas, ¿no? El que ya salió hace muchos años en la tele y fue un modelo a seguir, el de yogur en la falleda, en su momento, que creo que sigue vendiendo incluso solo en Cataluña y emplea a personas con problemas mentales o con alguna diversidad funcional sensorial o intelectual.
Pero además de ello, tú ves que incluso en el País Vasco hay alguna plataforma de crowdfunding que tiene un modelo de negocio muy desarrollado, muy hacia lo social, y que la propia sociedad está apoyando esos modelos de crowdfunding. Es decir, que esos proyectos que se anuncian en esas plataformas están saliendo adelante. Por lo tanto, ahí hay una base social que está concienciada de que esto salga adelante y se están generando redes, se crea colectividad, comunidad, porque el crowdfunding, por ejemplo, que es un modelo de financiación alternativa y participativa, pues se hace una pregunta muy sencilla. Quiero que este proyecto esté en mi barrio, en mi zona, quiero que este proyecto salga adelante, y eso genera muchas conexiones. Es una forma también de innovar, ¿no? Y se ven otros tantos, digamos, a nivel, otras empresas y demás como tal, a lo mejor en una situación diferente diría, pero ahora mismo no se me viene ninguna. Pero sí que recuerdo por épocas pasadas de mi experiencia profesional en banca y demás, que he analizado muchos proyectos, sobre todo de la zona norte, especialmente de Navarra y País Vasco, donde además, como decía antes, no persiguen exclusivamente que su monetización o sus ingresos procedan de fuentes públicas, sino que realmente buscan una monetización. Y eso es importante, esa monetización que realmente los va a ser viable. Ahí has tocado otro tema que me parece sumamente interesante. Una empresa social, un emprendimiento social, tiene que cumplir las normativas de cualquier empresa o de cualquier emprendimiento. Pero en paralelo, como asume el compromiso de ser social, tiene que incorporar una gestión, digamos, con un mayor índice de transparencia. A la hora de encarar una empresa social, ¿estamos lo suficientemente concienciados de que tenemos que ser no solamente económicamente sostenibles, sino que la parte de la gestión tiene que ser lo suficientemente transparente para que nuestro emprendimiento no genere absolutamente ninguna duda? Aquí tenemos que hablar en este caso de ese emprendimiento o el empresariado, empresario, empresaria, ¿no? También que tradicionalmente se dice, ¿no? El empresario pues que pone una iniciativa en marcha y asume el riesgo y por tanto aporta el capital principal y tal. Yo creo que a todas las personas que se unan a este modelo de iniciativa emprendedora tienen que tener claro que esto es una comunidad la que se pretende crear en la que todos debemos aportar y en la que todos también tenemos que de alguna manera ceder para que el proyecto, que debe tener su misión y un propósito por el cual nace, salga adelante. Entonces, realmente, como tal, la transparencia es que se hace necesaria para que las relaciones sean fluidas y se produzca un elemento muy importante en cualquier proyecto, y es la confianza entre las partes. Es decir, trabajadores, no trabajadores, colaboradores, promotores del proyecto, más que como tal empresarios, emprendedores, emprendedoras y demás, deben generar confianza mutua para que entre todos nos entendamos y eso genere que el proyecto salga adelante. Digamos que es como se viene diciendo, la suma de las partes es más que el todo, ¿no? Entonces realmente que entre todas las partes que aportan al proyecto se produzca esa confianza y por supuesto para eso es inevitable la transparencia. En el momento que la transparencia no se está dando, surge incertidumbre, surgen recelos y entonces ya las bases y la solidez, los cimientos del proyecto empiezan a tambalearse. Es difícil, muy difícil. Las relaciones personales de por sí son complejas. Pero y quizá deberíamos hacer todo un análisis profundo cada uno personal antes de entrar a un proyecto social y colectivo, pero debemos dejar los egos a un lado, los egos a un lado, los orgullos a un lado y realmente estás por la labor que es sacar este proyecto adelante y por eso transparencia es inevitable. Y a nivel de rendición de cuentas, yo no puedo camuflar los datos, ni tampoco puedo inventarme los datos. Debo ser serio, riguroso, responsable y en el caso de que incluso, como se da en muchos casos, este emprendimiento social tenga una financiación pública, por así decirlo, con más razón si cabe, debemos tener en cuenta que la transparencia vamos, debe ser radical en este sentido y la rendición de cuentas plena. Estar totalmente dispuesto y abierto a que en cualquier momento podamos tener un tipo de auditoría, una rendición de cuentas con cualquier administración pública
y afrontarla con normalidad porque la estamos haciendo bien. Ahí has tocado otro tema que muchas veces nos equivocamos a la hora de plantear desde la idea el emprendimiento social solamente basado en ayudas o subvenciones. Todo emprendimiento social, como ya lo he dicho antes, tiene una base de emprendimiento o una empresa y eso tiene que ir cumpliendo una serie de hitos que lo tendría que cumplir cualquier emprendimiento, cualquier empresa, sea social o no. Pero hay otra parte de la ecuación que como fuente de dinero que creo que se está desarrollando en España cada vez lentamente, pero cada vez con mayor peso, que es el inversor con impacto. ¿Qué información tienes tú sobre el crecimiento de la inversión con impacto? Si nos puedes dar ejemplos o a dónde mirar para buscar ese tipo de inversión. Bueno, yo estuve durante casi 7 años trabajando en banca ética y de ahí ya desarrollábamos y hacíamos inversión de impacto. Ya teníamos métricas que nos permitían saber la financiación o la inversión que realizábamos, qué impacto estaba teniendo a nivel, pues, por ejemplo, de tareas en ecológicos que están produciendo, alumnos que están o estudiantes que están yendo a un determinado centro educativo, asistencia o visitante a un museo. Entonces ya venimos de hace tiempo trabajando eso. ¿Qué pasa? Que en estos últimos 2 o 3 años sí que se ha dado más difusión y más visibilidad a la inversión de impacto. Y por supuesto está siendo ahora mismo se está trabajando mucho en la parte legislativa, que es lo que están promoviendo asociaciones a nivel nacional, como SpainNav u otras organizaciones. Hay ya máster especializados en inversión de impacto, donde ya se están dando a conocer datos sobre la propia inversión de impacto, incluso desglosados por categoría, pero todavía queda ahí una parte de desarrollo importante, especialmente la parte más legislativa por crear un marco jurídico apropiado para que se desarrollen estos modelos de negocio susceptibles de recibir ese tipo de inversión. La inversión de impacto es importante tener en cuenta que sí o sí vamos a también pretender un retorno, es decir, tiene que tener una rentabilidad el proyecto en el cual se está invirtiendo. Si bien los inversores deben entender que este retorno no es inmediato, sino que estamos hablando de recorridos de largo plazo, estamos hablando de 5 años, incluso más. No podemos pretender hacer una inversión y al año recuperarla. Y en este caso, la inversión de impacto también es importante entender que el impacto como tal que se conoce no es que yo recibo unos fondos y ya está, y hago lo que quiera con ellos, sino qué vas a hacer con esos fondos, a quién vas a ayudar o qué repercusiones positivas va a tener. Pues mira, gracias a esto voy a matricular a 50 personas en una formación de este tipo, o gracias a esto voy a plantar 100 hectáreas en olivares ecológicos. Y eso favorece positivamente a nuestro planeta, a las personas, a la sociedad en general. En resumidas verdad que se está desarrollando ahora todo ese modelo y lo que reclaman fundamentalmente este tipo de organizaciones que están apostando por él es ese marco jurídico adecuado que les permita, pues vamos a decir que tengan no beneficios en cuanto a la inversión, pero sí que se tenga en cuenta a la hora de las contrataciones públicas o a la hora de desarrollar un proyecto si persigue algo más allá que el simple hecho de ganar dinero, pues que se tenga en cuenta. Pero en este caso sí que es cierto que asociaciones como decía SpainNav o los foros como iSIP2B o cualquier otro son los que realmente te podrían proporcionar más información en cuestión de datos en ese sentido. Vámonos al otro extremo, al consumidor. En la pandemia hemos sufrido todos un cambio de conciencia y hemos vuelto a valorar cosas que antes la teníamos, pero la teníamos un poquito aparcada. ¿Tú crees que la pandemia, desde el punto de vista del consumo, va a propiciar que la gente sea más susceptible a consumir productos o servicios que desarrollen empresas con propósito o que desarrollen emprendedores para que eso se transforme luego en una empresa? Personalmente es lo que desearía que así fuera. Si bien
los hechos que se están produciendo no me están diciendo eso. Eh, Como se dice muchas veces, ¿no? Esa vuelta a la normalidad está implicando, parece ser, otra vez modelos de consumo, bueno, masivo o apostar por grandes corporaciones a la hora de consumir. Se aboga mucho porque la empresa debe dar un servicio inmediato, una respuesta inmediata, un servicio estupendo, y eso pues hay grandes plataformas que lo están cubriendo y están cubriendo esa creencia de necesidad que tenemos, en lugar de realizar un consumo más justo, más cercano, más local, y donde demos, o sea, donde estos primeros meses de pandemia que tuvimos, donde realmente nos dimos cuenta de la importancia de tener un determinado comercio cerca de casa, parece que hoy día pues volvemos otra vez a otro modelo de consumo más lejano de esa realidad. Un ejemplo muy claro. Nosotros, en mi caso, estoy llevando a cabo un proyecto en relación con el sector primario, concretamente con la ganadería caprina en la provincia de Málaga. Y los propios ganaderos me manifiestan su inquietud y su incertidumbre respecto a eso, a que su producto a nivel local es muchas veces difícil de venderlo. Pero desde hace años, cuando yo he tenido entrevistas y reuniones con algunas ganaderías en otras regiones de España, como puede ser Castilla-La Mancha, que es bastante fuerte en esta industria, también me manifestaban lo mismo. Dice, es que aquí no se valora mi producto, el esfuerzo y el trabajo que yo hago. Y parece que todo ese apoyo que dimos inicialmente a ese sector primario, que nos surtió y nos llenó los supermercados y las tiendas de alimentación para que no nos faltara de nada durante la pandemia, parece que hoy ha pasado a un segundo plano y vuelven a estar otra vez en boga de todas, pues otro tipo de productos, otro tipo de servicios, ¿no? Entonces sí que me gustaría que realmente tuviéramos la conciencia de tener, de que pudiéramos desarrollar un modelo de consumo local, porque tenemos los recursos, y ya a nivel educativo incluso. Antes decía que yo me gusta la docencia por vocación, y además soy padre, y por tanto intento también a mi hijo explicarle que ahora en la temporada, empieza la temporada de, por ejemplo, a partir de ahora de manzanas podemos tener en mi campo, y que ahora podemos comer manzanas, y que cuando se acaben pues podemos empezar con los nísperos o podemos empezar con otro producto, y que entendamos que el ciclo natural tiene que ver con eso, y que los modelos de consumo tienen que entender eso, y para eso hay que educar a la población. Y ahí sí que me falta todavía mucha implicación, mucha conciencia y quizá menos política en este caso. Sí, no, y además que estamos muy mal educados, y ha sido en un lapso muy pequeño de tiempo, porque la generación anterior lo tenía muy concientizado de que la sandía era de verano, de que tomate fresco todo el año era casi imposible, y ahora vas a cualquier supermercado, cualquier frutería, por poner un pequeño ejemplo, ¿no? Y te Y encuentras en todo casi, momento tiene hoy ese producto. trae un kilo de uva que se produce fuera de temporada en Chile. Eso tiene una huella de carbono que habría que analizar si hace falta tener uva cuando no es Pero la en ese época, ¿no? modelo de consumo, las empresas, por ejemplo, también tienen que entender, debemos entender que un centro especial de empleo, una empresa de inserción social, cuando hablamos a nivel de costes, es imposible en términos de productividad exigir la misma productividad. Me hablabas antes de modelos de emprendimiento, de empresas sociales. Mira, me acuerdo una con la cual estuve trabajando hace muchos años. Está en Benamaurel, en Granada, es un centro especial de empleo. Emplea a 9 personas con una discapacidad psíquica, desconozco, y es verdad que tienen y producen alcaparra ecológica en un monte de 3.000 hectáreas. Es muy difícil exigirle que el bote de alcaparra lo vendan a 1,15, como le exigía una gran superficie de supermercado, porque ellos tienen un modelo de negocio diferente, más hacia lo social, y esa alcaparra seguramente me costará unos 50, unos 60, pero gracias a la compra de ese bote de alcaparra hay 9 personas que están trabajando, y 9 personas que, si no fuera por esa empresa, no estarían trabajando, o incluso estarían recibiendo exclusivamente una mínima pensión por su discapacidad,
incluso con un coste añadido para las arcas públicas, que también habría que ver exactamente eso. Es decir, si yo consigo emplear a esas personas en un proyecto que es viable, no solo es que favorece la economía y favorece economía social, sino es que además la administración pública ese dinero lo está destinando también igual a otro tipo de personas que también están en una necesidad. Y entonces entre todos creo que crear esa colectividad, esa comunidad es importante. Pero, como me decía al principio de la pregunta, ¿crees que puede esto cambiar? Pues los hechos no están evidenciando que realmente vayamos hacia una tendencia de consumo diferente, sino que parece que estamos volviendo a esa normalidad. Bueno, hay una parte del consumo y en esto España está siendo un modelo. Es verdad que la mayor parte de la producción se vende a Europa, que es el cultivo ecológico, ¿no? Es verdad que un tomate ecológico nunca va a poder costar igual que un tomate industrial o una carne ecológica igual que una carne de una macro granja. Pero yo creo que también está en nosotros como consumidores valorar que no son equivalentes. Es decir, si un frasco de alcaparra lo ha desarrollado o ha ayudado a desarrollar una persona con discapacidad, yo estoy, además de contribuyendo a comprar, estoy contribuyendo a que esa persona tenga un trabajo. Entonces, ese valor agregado, y es la principal razón por la cual hemos creado este podcast, hay que difundirlo, hay que darlo a conocer y que el consumidor tenga conciencia de que también depende de él. No solamente hay que pedirle al empresario o al emprendedor de que desarrolle cosas. Un empresario, un emprendedor no puede desarrollar nada si no tiene alguien que consuma sus productos o sus servicios. Entonces ahí tenemos que ir ambos de la mano. Y eso me lleva a otra pregunta que a veces genera confusión. Eh, a veces se confunde empresa social con empresa con responsabilidad social corporativa. Explícanos las diferencias. Bueno, la responsabilidad corporativa, social corporativa, al final es un instrumento que tiene dos vías, digamos, de desarrollo. Está la parte marketingiana y comunicación y la parte más operativa a nivel ya de cumplimiento de normativas ambientales y demás, ¿no? La responsabilidad social corporativa como tal, como comunicación y marketing, a veces puede derivar en lo que se denomina a nivel anglosajón el greenwashing y demás, ¿no? Que es el marketing, el lavado de cara, por así decirlo, de ciertas políticas empresariales. Y eso aboga mucho. Si bien es cierto que hay una parte de responsabilidad social corporativa que como tal, y valga la redundancia, sí que es responsable en ese sentido y alude y se implica e invierte y dona, por supuesto, a proyectos que sí que realmente tienen un impacto social, pero que difícilmente tienen una capacidad de retorno. ¿Por qué? Pues porque hay que analizar también que obviamente es muy difícil encontrar esa parte de retorno en algunos proyectos y por eso hay que trabajar mucho el modelo de negocio y la propuesta de valor con objeto de llegar a ese posible consumidor, ¿no? O posible cliente. Entonces, pero esa sería, digamos, la empresa que tienen responsabilidad social corporativa, ¿no? Tienen incluso un departamento que se dedica a ello, hacen unas memorias de sostenibilidad y obviamente hay una parte de la empresa que sí que está volcada en ello. Si bien siempre tiene que haber desde la alta dirección un apoyo y una implicación total en eso. Ahora bien, empresa social es que en el ADN es responsable, no necesita tener un área de responsabilidad social corporativa. Ya por sí misma tiene unas políticas de gobernanza interna o a nivel de gobernabilidad de la propia institución ya es transparente, ya lleva una rendición de cuentas, tiene unas políticas responsables con el cumplimiento de derechos laborales del personal, hablamos de que es una empresa responsable en medio ambiente, asume, digamos, no solo las 3 R famosas, reciclaje, reutilización y demás, sino muchas más R como rediseño, restauración y demás, como propias en su ADN. Y desde el punto de vista social, pues bueno, pues tiene una mayor sensibilidad, por supuesto, incluso en su política de compra a proveedores o de contratación, incluye a proveedores que tengan también unos vínculos en ese sentido y que también tengan una implicación social. Es importante entender estas dos diferencias en ese sentido. Las empresas que tienen responsabilidad social corporativa y en departamento como tal, por lo general no tienen ni por qué ser grandes corporaciones ni nada, pero son sociedades mercantiles que su fin es el afán de lucro y de alguna manera
parte de ese afán de lucro lo destinan en este caso, a la responsabilidad social corporativa. Las empresas sociales no necesitan eso, no necesitan dotar un presupuesto adicional a ello, sino que en su propia actividad lo hacen. Ahí podríamos hablar, por ejemplo, y como decía antes, yo he trabajado durante muchos años en banca ética y como tal la banca ética es una empresa socialmente responsable, no necesita un departamento de responsabilidad social corporativa, pero es que además la propia banca ética en sus proveedores, o sea, le hace a sus proveedores que también sean socialmente responsables. Y al mismo tiempo los proyectos que se financian son socialmente responsables. Como decía también, ahí se desarrolla la inversión de impacto en este caso. Entonces, ahí que no nos confundamos y que no nos confundan. No hemos pasado con lejos el tiempo comprometido. Yo sabía que no iba a pasar porque realmente te apasiona el tema y lo transmites con mucha pasión y da gusto escucharte. Así que si te parece, nos emplazamos para una segunda parte de este café virtual porque me ha quedado la mitad de las preguntas que tenía previstas, pero ya el tiempo no lo hemos consumido. Antes de finalizar, dile a la gente cuáles son tus coordenadas digitales, porque seguramente las personas que nos han escuchado se le han despertado un montón de inquietudes y de dudas y te las querrán preguntar. ¿Cómo te encuentras? Yo estoy en una única red social en este momento que se llama LinkedIn. Y ahí en Moisés con tilde o Moisés Delgado Ávila podéis encontrarme. No me encontraré en este momento en otra red social porque por suerte, bueno, pues tengo por ahí vínculos y conexiones con personas en el mundo real que me permiten estar informado y enterarme de las cosas. Pero sí, LinkedIn me parece interesante sobre todo para esto, para cosas como las que promovéis desde ahí, desde Elefantes Solidarios y otras tantas más. Así que cualquier persona que me quiera escribir, por ahí estaré localizable. Os recomiendo, porque además os recomiendo que veáis la información que Moisés comparte, que es información muy, muy útil y no es publicidad, simplemente es conocimiento. Moisés, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por haber compartido parte de tu gran conocimiento. Nos han quedado todavía temas por hablar, pero no, nos tomaremos otro café, cerveza, lo que te apetezca, de forma que la gente que nos escuche siga aprendiendo de ti. Un abrazo, José. Muchas gracias. Buen día, ¿vale? Hasta Gracias. luego. Espero que los contenidos de este episodio hayan sido de tu interés. Te damos las gracias por habernos escuchado. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos des la máxima valoración en la plataforma de podcasting que nos hayas escuchado. Te esperamos en el próximo episodio de En Empresa y Social y también te animamos a que nos digas qué tipo de empresa te gustaría conocer o qué tipo de temática te gustaría que tratemos en este podcast. Hasta el próximo episodio.